Bueno, finalizando ya con el tema de catálisis, vamos a hablar algo sobre la catálisis enzimática. Como habíamos dicho, en ella se emplea como catalizador una mezcla o molécula orgánica que contiene una proteína, específicamente una enzima. La catálisis enzimática no pertenece clara y definitivamente al dominio de la catálisis ni homogénea ni heterogénea. Se caracteriza por actividades y selectividades muy elevadas a temperaturas bajas. Y bueno, no hay duda con esto, es que todos sabemos que la vida depende de la catálisis enzimática. Un ejemplo para que comparen y empecemos a ver un poco, ¿sí? La actividad catalítica en enzimas siempre es muchísimo mayor que los catalizadores inorgánicos. Fíjense esto y comparemos. Un mol de alcohol hidrogenasa transforma por segundo 720 moles de alcohol en ácido acético a 25 grados. Los catalizadores industriales interesantes transforman solamente de 0,1 a 1 mol por mol de catalizador a 200 grados. Miren el segundo caso. La catalasa descompone 200 moles de peróxido de hidrógeno por mol de enzima y por segundo a 0 grados centígrados. El catalizador inorgánico más activo de platino descompone a 20 grados 10 a 80 moles de peróxido de hidrógeno por segundo. Es decir, las diferencias son abismales. Las biotransformaciones son reacciones químicas catalizadas por células, órganos o enzimas aisladas. Se caracterizan por su regio y especificidad muy elevadas, capacidad para llevar a cabo reacciones en condiciones suaves de pH y temperatura. Incluso las biotransformaciones pueden ser usadas para lograr conversiones específicas de sustratos muy complejos. Los investigadores en el área de catálisis, de biocatálisis específicamente, son llevados a cabo por químicos orgánicos que buscan nuevas herramientas de síntesis y también biotecnólogos quienes buscan nuevas aplicaciones para sus nuevos catalizadores. Antiguamente la biocatálisis se utilizaba fundamentalmente para elucidar rutas bioquímicas y mecanismos enzimáticos. Hoy por hoy, la biocatálisis ya es una herramienta necesaria de síntesis orgánica. El uso de enzimas en síntesis orgánica durante mucho tiempo se pensó que su utilización era dificultosa, debido fundamentalmente a que se pensaba que eran muy sensibles, que el costo era muy elevado y que solamente son activas con sus sustratos naturales. Sin embargo, si uno considera su sensibilidad, son muy estables si se tienen determinado tipo de precauciones. Los costos pueden ser variables, no necesariamente tan costosos, e incluso pueden ser reutilizadas y también pueden ser utilizadas en medios naturales. Eso era lo que se pensaba antes, pero hoy por hoy muchas enzimas funcionan en solventes orgánicos. Las enzimas en síntesis también tienen la ventaja de actuar en condiciones suaves, pH 5,8, temperatura entre 20 y 40. Esto hace que en esas condiciones se minimicen el número de reacciones secundarias, como las descomposiciones, las isomerizaciones, las racemizaciones, algunos reordenamientos. Estas enzimas, cuando se utilizan en síntesis orgánica, son catalizadores muy eficientes, se utilizan en muy bajas concentraciones, menores al 1%, y todo eso determina que sean
muy importantes para todos los desarrollos asociados a la química verde. Podemos tener para síntesis orgánicas no solo enzimas, sino células enteras, sistemas multienzimáticos, que son justamente las células enteras, porque dentro de una célula tenemos muchas enzimas. Entonces uno podría utilizar varias enzimas en un proceso o simplemente una célula entera que ya contiene todas ellas. La gran ventaja también es que en el sistema celular son compatibles unas con otras, funcionan bajo condiciones similares, muchas veces permiten realizar catálisis en cascada, procesos biocatalíticos en cascada, reacciones biomiméticas, por ejemplo. Pueden catalizar un amplio espectro de reacciones, pueden catalizar reacciones que no se logran por métodos tradicionales. Un ejemplo interesantísimo son las hidroxilaciones en posiciones no activadas, por ejemplo con un CH2. Es muy difícil introducir un grupo oxidrilo. Presentan obviamente la selectividad química característica. Por ejemplo, actúan sobre un solo tipo de grupo funcional. ¿Sí? Por ejemplo, específicamente, estas enzimas reducen selectivamente el grupo carbonilo. ¿Sí? Acá en este carbonilo va un hidrógeno, no un metilo. Un hidrógeno es un aldehído. Entonces, reducen este grupo, dejando intacto el doble enlace. Son capaces de seleccionar entre grupos, es decir, tienen regioselectividad. Las enzimas pueden distinguir entre los mismos grupos funcionales situados en dos partes diferentes de la molécula. Probablemente este grupo sea menos voluminoso que este, entonces es más fácil que la enzima se aproxime a este grupo carbonilo. En antioselectividad, otro factor muy importante, las enzimas son catalizadores quirales. La quiralidad de los sustratos es reconocida por el biocatalizador cuando forma el complejo enzima-sustrato, que es donde se produce el primer paso, la primera aproximación al sistema catalítico. Un sustrato proquiral, por ejemplo un aldehído, una cetona, que es plano, con caras equivalentes, enantiotópicas de ambos de los dos lados, pueden ser transformados selectivamente, dando exceso enantiomérico R o S, dependiendo de la estructura del catalizador. Las limitaciones: la naturaleza solo provee de enzimas en una sola forma enantiomérica, es decir, no podemos crear la imagen especular de la enzima. Entonces, en principio, uno podría decir que no se podría invertir la inducción quiral. Las enzimas requieren parámetros operacionales que varían en un rango muy estrecho. Hay veces que reacciones hay que darle presión, hay que darle temperatura y ahí las enzimas no funcionan. Muchas veces justamente esas altas temperaturas, valores de pH o de concentración salina extremos, no son compatibles con su actividad. Las enzimas muestran su mayor actividad biocatalítica en agua. El agua es un solvente de alto punto de ebullición, alto calor de vaporización. Cuando lo evaporamos muchas veces hay que calentar, por lo tanto la enzima podría degradarse, e incluso muchos sustratos no son solubles, pero ya hablamos de química orgánica en agua y cómo podemos mejorar todas esas cosas. Otra cuestión es que durante mucho tiempo se pensó que al trabajar con enzimas en solventes orgánicos se corre el riesgo de perder la actividad por desnaturalización de la enzima. Y ahora vamos a ver que tampoco es tan así. Muchas enzimas requieren de cofactores, ¿sí? Las enzimas en algunos casos pueden ser inhibidas tanto por el sustrato como los productos. En esos casos necesitamos baja concentración de sustratos
Entonces, los sustratos se pueden poner lentamente, ¿sí? De manera de tener siempre un defecto, o se puede remover el producto a medida que se forma. Son opciones. Cuando comparamos las enzimas aisladas con las células enteras, en general en este último caso el equipamiento es más costoso, más complejo, su purificación a veces es compleja, es necesario trabajar con mayores volúmenes, por lo cual baja la productividad y pueden producirse, debido a tener un complejo enzimático, varias reacciones laterales. Sin embargo, anteriormente habíamos visto sus ventajas. Entonces, siempre es una competencia entre ventajas y desventajas. En las enzimas aisladas, siempre cuando las comparamos con células enteras, muchas veces no es necesario el agregado de cofactores, coenzimas o cosustratos. Los organismos disponibles son mucho más numerosos que las enzimas aisladas. Incluso muchas enzimas activas en su ambiente celular, cuando se las aísla, pierden su actividad. No se las puede aislar directamente, ni siquiera caracterizar. Veamos ahora un poco este concepto de enzimas, de biocatálisis y distintos medios de reacción que permiten estudios en el área de la química sustentable. A la opción del agua tenemos los disolventes orgánicos, los fluidos supercríticos y los líquidos iónicos. La utilización de disolventes orgánicos para incrementar la solubilidad de los reactivos en procesos enzimáticos data del año 1975. La primera reacción de biocatálisis que se realizó fue la reacción con colesterol oxidasa, una enzima que podía producir colesterona a partir de colesterol. Siempre se pensaba que la síntesis enzimática era incompatible con la mayoría de las síntesis orgánicas realizadas en medios no acuosos. Esto estaba asociado a que la enzima es una proteína globular con estructura terciaria 3 definida, una estructura 3D definida. Y que esa estructura 3D, la enzima la poseía porque se encontraba disuelta en un medio acuoso. Esa estructura depende de muchos factores, por ejemplo, de la exposición de los residuos de los aminoácidos, la forma en que está. Los residuos hidrofílicos en general se encuentran expuestos al disolvente acuoso, mientras que los hidrofóbicos están en el interior de la enzima. Se pensaba que si las propiedades del medio enzimático se varían de agua a otros disolventes más hidrofóbicos y menos polares, este equilibrio podía fallar, y que fundamentalmente se podía producir desnaturalización. Sin embargo, en la década de los 80, el profesor Alexander Klibanov de la Universidad de Moscú demostró que las enzimas eran capaces de trabajar en disolventes orgánicos. Incluso había ventajas. Por ejemplo, el incremento en la solubilidad de los sustratos, que determinaba el aumento de la reacción. Mejor recuperación de productos, como consecuencia de la omisión de etapas de extracción. La contaminación microbiana era despreciable. Esto es muy importante a escala industrial. La desactivación o la inhibición causada por los sustratos y los productos lipofílicos se reduce porque no son solubles. Algunas reacciones secundarias que se producen en agua, acá estarán suprimidas. Incluso algunas reacciones asociadas a la desnaturalización de las enzimas en medios acuosos. Lo que se pensó es que, bueno, para conservar la estructura
terciaria tridimensional de la proteína se necesitan monocapas de agua, pero pequeñas proporciones, que siguen asociadas a la proteína, como encubriéndola. Y por fuera tenemos el solvente orgánico. Esa es un poco la idea. A partir de esto, surgieron el desarrollo de nuevos medios de reacción, en el que tenían un solvente mucho orgánico, pero también tenían solventes acuosos. Entonces, ¿qué otros medios de reacción surgieron? Sistemas de una fase, en los cuales tenemos agua, la necesaria, y un cosolvente miscible con ella, como por ejemplo alcohol, DMCO, tetrahidrofurano, acetona, todos solubles en agua. Por lo tanto, formamos una sola fase. Sistemas bifásicos, agua y un solvente orgánico immiscible en esta, con una agitación muy eficiente. Se puede lograr, digamos, la transformación de los sustratos que van a estar en productos que van a estar en la fase orgánica y la enzima en la fase acuosa. Disolventes orgánicos puros. En este caso, podemos tener variantes. ¿Cómo va a estar la enzima? La enzima puede llegar a estar suspendida, y en este caso tendremos un fenómeno de catálisis heterogénea. La enzima podrá estar como un polvo, podrá estar como cristal, podrá estar soportado en algún absorbente. Todos procesos de catálisis es heterogénea. Otra forma sería, ¿qué podemos adicionar para que en ese solvente orgánico la enzima esté solubilizada? Bueno, se pueden agregar modificadores covalentes o modificar la enzima covalentemente, solubilizar la enzima por el agregado de un surfactante, solubilizar la enzima por el agregado de un polímero soluble, solubilizar la enzima formando microemulsiones. Bueno, evidentemente hay muchas variantes, hay muchos estudios que pueden hacer, y si bien acá no hablamos mucho de reacciones enzimáticas, sino dimos una breve introducción asociada al uso de enzimas. También es importante que hoy por hoy las enzimas pueden utilizarse en nuevos medios de reacción, como hemos visto, fluidos supercríticos o líquidos iónicos. Bueno, y con esto terminaríamos toda la parte de catálisis, ¿sí? Y también la unidad número y también la unidad respectiva asociada al tema.